Muchos de ustedes se preguntan qué significa el caminar del héroe dentro de la parte espiritual, sobre todo cuando hablamos del tarot. Voy a tratar de explicar de la manera más sencilla todo lo que significa, ya que el caminar del héroe corresponde a la conciencia colectiva. ¿Cómo hacemos nosotros para traer de manera consciente todo lo que está en nuestro inconsciente o todo aquello que está ahí haciéndonos ruido y no hemos visto para poder solucionar muchas cosas en nuestra vida? Esto es algo que utilizan algunos psicólogos. De hecho, Carl Jung, gran psicoanalista, en su época fue el que lo descubrió y hoy en día todavía lo manejamos. Y es una manera, es una herramienta para mí hermosa de ayuda y autosanación. Entonces voy a voltear rapidito la cámara para empezar a ver de manera sencilla qué significa cada uno de ellos dentro del caminar del héroe y ustedes así puedan aclarar alguna duda si es que la tienen. Lo primero que vamos a ver que las cartas consta de 22 cartas y cada una de ellas va a costar de 7 cartas. En el caso de la carta del loco o en la primera etapa va a corresponder a 8 cartas, ¿okay? Todas están divididas en 7 y ellas van a corresponder a una etapa diferente. ¿Cuáles son las etapas que corresponden? La primera es de la carta del loco hasta la carta de la carroza. Y esta etapa es lo que es la identificación del ser humano. ¿Cómo se identifica el ser humano dentro de su entorno? Después va a venir la segunda etapa, que es el autoconocimiento, no solamente de él como ser humano, sino también sus alcances dentro de lo que es el ámbito de la sociedad. Y por último va a ser la tercera etapa, que es la etapa espiritual. ¿Cómo hace para el desarrollo espiritual y tener más conciencia en cada paso o cada cosa que esté realizándose? Entonces vamos a comenzar ahorita con la primera etapa. En esta primera etapa, que es el autoconocimiento, la primera carta que sale es la carta del loco, la carta número 0. Esta carta lo que nos habla a nosotros es de ese deseo inmenso de experimentar, de aventurarse y manifestarse como ser humano. Esta carta es un puntico de energía dentro del universo, danzando y brincando, queriéndose materializar. Viene la carta del mago, que es el de la manifestación, y él dice, bueno, aquí tengo todas las herramientas para poder hacer posible que el loco, que es el punto de energía, pueda materializarse. Viene la carta de la suma sacerdotisa, que es la carta de la intuición, es esa mujer sabia que dice, bueno, yo sé cómo hacerlo. Si la carta del mago es el que tiene las herramientas, yo sé cómo hacer para que esas herramientas funcionen y pueda materializarse la carta del loco. Viene la madre amorosa, ya embarazada, por supuesto, por fecundación, y viene mostrándose esplendorosa, muy contenta y muy feliz, trayendo en su vientre la carta del loco, o el loco materializándose. Viene la carta del emperador, habla de ese padre amoroso, controlador, poniendo reglas, límites dentro de su hogar. El niño crece, va a la escuela y viene la carta del hierofante, donde enseñan lo que es la parte de la socialización con otros niños, con la sociedad, la parte espiritual. El niño va creciendo y conoce su primer amor, la carta de los enamorados, el primer amor, la primera ilusión. El niño crece, se gradúa y aparece la carta de la carroza o el carruaje. Esta carta nos habla a nosotros de que ya él ahora se va a independizar, ya tiene todas las herramientas para poder seguir adelante. Se quiere marchar de su casa y hacer ya su propia vida. Continuamos con la segunda etapa. Viene la carta de la fuerza. La segunda etapa tiene que ver con el conocimiento que nosotros vamos a tener hacia nosotros mismos. Ya no es al entorno que nos rodea, sino hacia nosotros mismos. Y lo primero que vamos a descubrir es tener paciencia y aprender a controlar los impulsos. Para eso viene la carta de la fuerza y ese caminar del héroe. Recordar que tenemos que utilizar la inteligencia sobre las reacciones que podamos tener como seres humanos. Después viene la carta del ermitaño y el ermitaño nos habla de que aprendamos a convivir un poco con la soledad para poder conectar con nuestro maestro interno y también para conectar con esa guía divina que es Dios Padre. Luego viene la carta de la rueda de la fortuna y es entender que en la vida todo es cíclico, todo tiene un movimiento, nada es lineal. Quiere decir que si hoy estamos pasando por una etapa dura,
Muy pronto esa etapa la vamos a pasar y vamos a pasar a otro nivel. Esta carta nos habla del movimiento de la vida y que nosotros tenemos que aprender que así funciona. Vamos a colocar estas un poquito para acá, no dé chance. Después viene la carta de la justicia. La carta de la justicia lo que nos habla a nosotros que tengamos cuidado porque todo tiene un karma, toda energía que sale de nosotros va a regresar a nosotros y que vamos a entregar cuentas a nuestro creador, pero también entender de que existen leyes humanas que tenemos que cumplir porque si no puede acarrear algún problema. Entonces esta es una carta que nos habla de que estemos pendientes y cuidados con ella, con esta parte. Luego viene la carta del colgado. ¿Qué viene a hablarnos esta carta del colgado dentro del caminar del héroe? Que a veces tenemos que pararnos un momento y tratar de ver la vida de una manera diferente. A veces estamos muy agobiados de problemas y no solucionamos. Tenemos que frenar un poco y tratar de ver las cosas de otro punto de vista, otra perspectiva, para poder solucionar lo que nos está sucediendo. Ahora viene la carta de la muerte. ¿Qué significa la carta de la muerte? Primero, recordar que nosotros venimos de paso, este mundo, vamos a decir, carnal o esta experiencia que estamos teniendo acá en la vida, que todo tiene un final, pero también nos habla de que a veces hay finales, como relaciones, trabajo, que van a terminar. ¿Por qué? Porque nos vienen a transformar, ya que va a prepararnos a nosotros para seguir evolucionando. Así sea muy dura la situación. Esta carta no solamente significa una muerte carnal, esto habla de una finalización necesaria de una situación para nosotros poder seguir evolucionando, aunque nos duela mucho lo que vaya a terminar o lo que se vaya a acabar. Y en esta etapa, la última es la carta de la templanza. Y la carta de la templanza nos recuerda, nos habla de la comunicación que tenemos que tener nosotros. Aprender a escuchar y aprender a expresarnos para nosotros tener una mejor convivencia. Esta carta es también muy importante y nos tiene que enseñar a nosotros lo que es las normas de buen oyente y del buen hablante. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces mucho de las dificultades que pasamos en la vida es por no saber escuchar o no saber expresarnos. O sencillamente pensamos que la gente nos va a leer la mente y no decimos nada. Y eso nos causa muchísimo problema. Entonces para eso viene la carta de la templanza, enseñarnos exactamente eso. Ahora vamos con la tercera y última etapa del caminar del héroe. Esta tercera etapa nos habla a nosotros de lo que es la parte espiritual, cómo nosotros podemos evolucionar en la parte espiritual. La primera carta que sale es la carta del diablo. Tenemos terror, miedo a la carta del diablo. En el caminar del héroe, esta carta lo que nos habla es de nuestra sombra, que tenemos que tener cuidado con aquella cosa que estamos haciendo y no la estamos viendo. Acuérdense que la sombra la tenemos detrás en nuestras espaldas y no la estamos viendo. Esta carta nos recuerda a nosotros que tengamos cuidado y podamos visualizarla para poder hacer los ajustes necesarios y resolverlo. Entonces eso es lo que nos viene a mostrar, que para nosotros poder seguir avanzando en el mundo espiritual tenemos que solucionar sombras que nos estén perjudicando. Viene la carta de la torre. La carta de la torre nos habla de ese rompimiento de estructuras mentales. Tenemos que romper paradigmas, costumbres, creencias que antes fueron inculcadas y tenemos que tener ser autocríticos y tener también nuestras propias ideales, nuestras propias ideas, ver qué resuena con nuestro espíritu para nosotros seguir evolucionando. Viene la carta de la estrella, recordando que no estamos solos, que tenemos seres amados, tenemos guías espirituales que siempre van a estar acompañándonos en cada paso que nosotros demos. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de lo que son las señalizaciones o señales que se repiten mucho, numeraciones y todo ese tipo de cosas porque pueden estar dándonos información y a veces nosotros no la vemos. Ahora viene la carta de la luna. La carta de la luna habla de la parte intuitiva. Ella se parece mucho a la carta de la suma sacerdotisa, pero la carta de la luna también nos indica a nosotros de esa conexión. Acuérdense que la luna tiene mucho que ver con las personas que trabajan cosas espirituales, ya que ella mueve energía. Hay días que podemos estar muy contentos, otros días muy tristes y la luna puede estar influenciándonos, ¿ok?
Entonces la carta de la luna en el caminar del héroe habla de que seamos precavidos. Acuérdense que cuando llega la noche no sabemos qué hay, qué existe, y eso puede traernos problemas. Entonces es como una manera de ser precavidos, poner los pies en lugares seguros para que no nos vaya a sorprender a algo que no queramos. Entonces esta carta nos habla de ser precavidos espiritualmente y sobre todo también estar pendiente con esos sueños de repente que los sintamos muy en el alma, porque pueden estar dando mensajes. Viene la carta del sol. La carta del sol habla del niño interior, cómo tenemos que aprender a sanar ese niño interno que está dentro de nosotros, abrazarlo, cuidarlo, protegerlo, y también tener un poquito de inocencia, como la carta del sol. Es una manera saludable de vivir la vida, hace más llevadera. La carta del juicio. La carta del juicio nos habla a nosotros, aparte que es una carta un poco karmática, pero también es una carta de perdón, que tenemos que aprender a perdonar para poder seguir creciendo espiritualmente. Acuérdense que esta es la tercera etapa de la parte espiritual. Y la carta del perdón habla de eso, de aprender a perdonar para poder seguir avanzando. Y por último, tenemos la carta del mundo. Esta carta del mundo lo que nos habla a nosotros es de toda la experiencia que hemos recorrido. Es como que ya nosotros ya vemos la vida de una manera diferente, somos más capaces de vernos nuestras acciones, nuestras reacciones también, y cómo nosotros estamos enfrentando cada circunstancia que se nos presenta en el mundo. La vida no es difícil, no es fácil, solamente hay que aprender a vivirla. Hay momentos alegres, hay momentos de tristeza, pero la diferencia es cómo nosotros vamos a actuar frente a ella. Entonces la carta del mundo nos habla de esos nuevos comienzos, de ciclos hermosos que se nos van a abrir para nosotros seguir evolucionando espiritualmente. Si te gustó este tipo de contenido, sígueme y compártelo.